Es difícil imaginar algo que exista fuera del tiempo. Su división determina el compás de nuestro paso por el mundo, las transformaciones que se producen en nuestra existencia, la sucesión de los acontecimientos. El tiempo engarza la trayectoria de los seres humanos, construyendo la historia. Y en ella, los anhelos y los desencantos, las ilusiones y los hechos. Somos lo que somos por lo que hemos sido desde los más remotos tiempos. ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuándo el ser humano tomó conciencia del sentido de su vida, de su función en el mundo? El fluir de la historia, la corriente que une el pasado y el presente y encauza el futuro, que arrastra la herencia, que condiciona nuestra vida, como en un permanente álbum de recuerdos, que verifica que todos los mundos se construyen sobre los cimientos de lo anterior, sobre las venturas, la abnegación, la solidaridad, las oportunidades perdidas, los héroes anónimos o la libertad. Desde la más remota antigüedad, el hombre buscó poder medir y referenciar los sucesos, cuándo habían ocurrido o cuánto faltaba para que se produjesen. La aparición sucesiva del Sol y la Luna iluminó su mente y le permitió dimensionar la percepción de los cambios. Tomó como unidad de medida el día y pudo contabilizar las estaciones, predecir la llegada de las lluvias, del frío y del calor. Pero el tiempo es un parámetro creado por el hombre para dar perspectiva y sentido a su existencia y al mundo que le rodea. Otros hechos ocurrieron mucho antes de su aparición en la Tierra, y aún hoy nos preguntamos sobre aquellos comienzos, el origen de todo, y nuestra imaginación no logra superar el vértigo que le produce pensar en el abismo de la ausencia total, de la nada, cuando aún no había noche porque no existía la luz, ni el sol alentaba la vida. Todo era oscuro silencio. Los avances científicos han permitido establecer que el universo era infinitesimalmente pequeño e infinitamente denso. Hace unos 15.000 millones de años, una tremenda concentración de energía en fracciones de segundo produce una explosión que expande la materia y la dispersa. El universo se extiende y se enfría lentamente. Los gases se condensan. Nacen las estrellas que se agrupan en galaxias. Hace 5.000 millones de años se forma el Sol, la estrella que con su luz y calor alienta nuestra vida. Y el resto de la materia de esa galaxia se dispersa en un disco alrededor de él, cuyos elementos más pesados se juntan naciendo los planetas. Entre ellos, la Tierra. Al comienzo, la masa de Tierra se halla unida en un único continente, que llamamos Pangea. Pero hace 180 millones de años, la interacción de las placas terrestres provoca que se separe en dos, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Posteriormente, hace unos 60 millones de años, en un lento proceso, los dos continentes vuelven a dividirse, quedando configurados en los 5 de la actualidad. ¿Existía vida en la Tierra durante este colosal proceso geológico? Retrocedamos 240 millones de años. Mucho tiempo antes de que la aventura humana diese comienzo, otras criaturas habitan el planeta. Estamos en la era de los reptiles. La unidad continental en Pangea ha facilitado su despliegue. Los dinosaurios, desde los más ínfimos a los más enormes, han conquistado la Tierra. Gracias a una sorprendente capacidad de adaptación al medio, dominan todos los ámbitos. Habitan cielos, mares, ríos, montañas y llanuras. Algunos vuelan, otros nadan.
Su poder parece asegurar su infinita pervivencia. Son testigos de la primera división del mundo en 2 continentes, pero nunca contemplarán la siguiente en 5, porque para entonces los dinosaurios han desaparecido. ¿Un gran meteorito? ¿Un drástico cambio climático? Las causas de su inquietante extinción todavía guardan algún misterio. Pero lo cierto es que de la especie que durante 150 millones de años dominó la Tierra, solo quedan las huellas y fósiles que recuerdan su existencia y su ocaso. ¿Cómo sabemos de su vida y del tiempo en la que ésta se desarrolló? En las tierras de Teruel, Soria, Asturias, La Rioja, Burgos y Cuenca, diversos yacimientos nos proporcionan la información necesaria para reconstruir la vida de los dinosaurios en nuestra geografía más cercana. Aquí también los vestigios de otra de estas huellas. Dinópolis es una fundación que protege los yacimientos de dinosaurios encontrados en la provincia de Teruel. En su seno trabajan paleontólogos, biólogos, geólogos y diversos especialistas que intentan averiguar a través de la ciencia lo ocurrido. Gracias a ellos, la perplejidad y el asombro producidos por la reconstrucción en museos de los imponentes esqueletos, cuerpos y fauces de estos gigantescos reptiles son clarificados por la luz del conocimiento. Recomponer, hallar, buscar a través de huellas, de rastros, de signos, adentrarse en los caminos del misterio para encontrar la realidad. Los científicos se equiparan a los detectives y restauran el complejo puzzle que disgregó el paso del tiempo. Y la vida de los dinosaurios, que se extinguió muchos millones de años antes de la aparición del hombre, puede ser rescatada del laberinto del pasado al desvelar con minuciosidad y tesón la memoria que la Tierra ha preservado en sus entrañas. A lo largo de millones de años, la Tierra ha ido almacenando información. Documentos de valor incalculable que pueden esconderse en muchos de los terrenos que circundan nuestros pueblos y ciudades. Lo que aparenta ser una simple piedra puede esconder en realidad un fósil, los restos de un organismo que tuvo vida hace millones de años y que se ha conservado petrificado. Al observar los fósiles muchas veces aparece la extrañeza. Formas marinas, peces prehistóricos que surgen entre el polvo de la llanura. Plantas, insectos, anfibios, reptiles, moluscos, que protegidos por la tierra han conservado incólume su efigie, evitando que la borrase el paso del tiempo. Gracias a ellos, sabemos que buena parte de los suelos que ahora pisamos estuvieron en otro tiempo hundidos bajo un mar que ocupaba la mitad de la península ibérica. Los fósiles son las huellas impasibles que señalizan la corriente de la vida, los necesarios eslabones que permiten remontar sus aguas a contracorriente del tiempo para hallar las fuentes de su origen.
Durante más de 3.000 millones de años solo hay vida en el fondo del océano. Los diminutos organismos llenan la Tierra de oxígeno y preparan al planeta para la explosión de la vida. Hace unos 500 millones de años aparecen los primeros seres complejos. La absorción de las sales minerales les permite dotarse de caparazones y conchas. 50 millones de años después, surgen los primeros vertebrados pisciformes sin mandíbulas que evolucionan hacia los peces. La flora arraiga en las orillas y se va adaptando al medio terrestre. Unos 360 millones de años antes de nuestra era, los anfibios comienzan a vivir fuera del agua. Su metamorfosis y la existencia de un clima cálido hace que surjan nuevas especies ya liberadas de la dependencia de la vida acuática. Los grandes reptiles habitan la Tierra. El fin de estos dará paso a la supremacía de los mamíferos, entre ellos el mono. Hace aproximadamente 6,5 millones de años, en África, unos primates quedan aislados de los bosques y se ven obligados a desarrollar su existencia en un medio más seco, la sabana. Se vuelven bípedos. Evolucionan durante 4 millones de años hasta convertirse prácticamente casi de golpe, no gradualmente, en criaturas de cerebro más grande, más inteligentes, en diversas especies de homínidos que darán lugar al hombre. Simultáneamente a estas transformaciones, se va desarrollando una mayor complejidad social. Sin embargo, el logro de una mejor inteligencia no es simplemente paralelo al tamaño del cráneo, sino a la diversificación y concentración de los nódulos que forman la masa encefálica del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, donde se concentran las capacidades intelectuales, coordinadoras y reguladoras del ser humano. La evolución que desde el mono conduce al hombre no es lineal, sino diversificada. En el trayecto hacia el hombre moderno, aparecen y desaparecen distintas especies de homínidos hasta quedar solo una, el Homo sapiens sapiens. ¿Cómo fueron los inicios de la trayectoria humana en España? En la provincia de Burgos podemos seguir el rastro de remotos hombres de diferente especie a la nuestra, que encontraron en este territorio el cobijo para desarrollar su compleja existencia. Las obras realizadas a fines del siglo XIX en la Sierra de Atapuerca para la construcción de un ferrocarril minero descubren unos yacimientos hasta entonces ocultos. En 1962, miembros del grupo espeleológico Edelweiss encuentran fósiles en ese lugar y se encargan de topografiar las 34 cavidades que exploran. En 1976, Trinidad Torres, buscando fósiles y restos de úpsidos, encuentra en la Gran Dolina una mandíbula humana. Pero es su entrada en la cima de los huesos de Cueva Mayor la que permite ir desvelando la gran información que el lugar atesora. Desde 1978 se realiza en Atapuerca una investigación sistemática. Primero bajo la dirección de Emiliano Aguirre y posteriormente bajo la de Juan Luis Arzuaga, Eudal Carbonell y Bermúdez de Castro. Miles de fósiles son examinados por paleontólogos, geólogos, biólogos, arqueólogos, paleoantropólogos y prehistoriadores. Los huesos han acusado cada esfuerzo, cada paso. Su estructura nos proporciona datos sobre sus condiciones de vida, sobre su alimentación. Se estudian los terrenos en los que han sido hallados. Se investigan los genes, los dientes, su desgaste, su frecuencia.
Se establece la correlación con los roedores hallados en los mismos estratos para concretar su datación, para intentar encontrar la salida a ese inquietante laberinto ofrecido ante nuestros ojos, para examinar con inquietud y sosiego la más extraordinaria de las aventuras, investigar algunos de los restos humanos más antiguos del continente europeo. Las investigaciones realizadas en Atapuerca nos permiten viajar hacia atrás en el tiempo, reconstruir e imaginar cómo era su geografía y su clima, cómo sucedieron los acontecimientos, hechos impresionantes que engarzan una trayectoria épica donde los seres humanos, en simbiosis y simultáneamente en conflicto con una portentosa naturaleza, toman conciencia de su pequeñez frente a ella, pero también de su capacidad para intentar superarla y adquirir, respecto al mundo, su propia condición de grandeza. Hace unos 800.000 años, el Homo antecesor habita Atapuerca. Suelen refugiarse en las cuevas, pero también instalan campamentos en los bosques. Los dientes, cráneos y huesos descubiertos dejan constancia de su paso. El desarrollo que han conseguido de las herramientas de piedra les permite fabricar objetos de madera y otros útiles imprescindibles para poder conseguir alimentos. Consumen raíces y frutos que complementan con una dieta carnívora. El Homo antecesor ha de aprovechar, en las difíciles condiciones naturales en las que desarrolla su vida, cualquier oportunidad. No duda en beneficiarse de los restos de animales muertos por otros depredadores, actuando como un auténtico carroñero. Otros hallazgos son más llamativos e indican que también consumen carne humana de otras bandas. La aparición de restos de cadáveres humanos aprovechados al máximo en su consumición parecen confirmar los actos de canibalismo. Su vida es de constante zozobra. Han de mantener una permanente vigilancia. Los osos conviven con las especies humanas y también buscan refugio en las cuevas. Elefantes, hienas y zorros se adueñan de las praderas. Pero es la proliferación de un gran depredador, el tigre de dientes de sable, el que más amenaza y altera su existencia. El Homo antecesor ha de combinar intuición, astucia y cautela. La solidaridad y los objetivos comunes dentro del grupo son imprescindibles. Todo se comparte. Cazan los animales y los llevan al campamento, donde los despellejan, descarnan y rompen sus huesos para obtener el tuétano, una sustancia grasa del interior del hueso que se conserva mucho tiempo después de la muerte del animal. El tuétano es en la etapa prehistórica un alimento imprescindible para el hombre, debido a sus grandes aportaciones energéticas y a su durabilidad. En el río hallan su manantial de vida. Junto al agua encuentran los cantos de cuarcitas que sirven para crear los útiles con los que hacer más fácil su vida. Nos encontramos en los albores del Paleolítico, la era de la piedra tallada. Durante más de 800.000 años, los seres humanos trabajarán la piedra, la modelarán golpeándola, la cortarán percutiéndola, hasta encontrar el utensilio, la herramienta necesaria para poder dar forma a otras piedras o a los huesos y defenderse de los predadores, cazar con mayor precisión y horadar la tierra para recolectar sus dádivas. Tras miles de años de vivencias, la especie del Homo antecesor desaparece de Atapuerca. Otros humanos ocuparán su espacio.
En un momento aún indeterminado por la ciencia, la naturaleza que tanto amedrenta se torna generosa y ofrece a la vivaz inteligencia de los seres humanos el hallazgo del fuego. El conocimiento del fuego es uno de los hechos más importantes para la vida en la edad de la piedra y desde entonces para la evolución social, cultural y material de la humanidad. Gracias a él, además de aumentar su calidad de vida, pues proporciona calor y permite cocinar los alimentos evitando enfermedades digestivas, el hombre primitivo puede defenderse de los peligrosos animales que le amenazan. El ser humano primero controla el fuego y con sumo cuidado lo transporta a sus campamentos o cuevas. Luego lo reproduce con cautela. Al fin, aprende a fabricarlo con los rudimentarios elementos que le proporciona la tierra. A partir de entonces, el fuego se convierte en el elemento central de la vida colectiva. Durante cientos de miles de años, las oscilaciones del clima van conformando la vida en Atapuerca. Nuevos animales pueblan los bosques y las llanuras, mientras otros desaparecen. Especies vegetales se sobreponen sobre otras que inician su ocaso para volver a reaparecer con las veleidades ambientales. Los restos óseos analizados por la ciencia detectan que entre el año 400.000 y el 200.000 antes de nuestra era, unos nuevos humanos habitan en Atapuerca. Pertenecen a la especie denominada Homo heidelbergensis. Su capacidad craneal puede alcanzar los 1.400 centímetros cúbicos, 400 más que la de los antecesos. Tienen los orbitales muy marcados y los supraorbitales muy salientes. Su cara es hinchada y su mandíbula no tiene mentón ni espacio retromolar. Pero lo más llamativo no es su físico, sino su inteligencia. Los heidelbergensis distan mucho de ser las criaturas simiescas y simples de las especies de homínidos pasadas. Cuando alguien de su comunidad muere, los heidelbergensis se preocupan por el destino del difunto. Esta inquietud es el resultado de un cerebro que ya se interroga sobre el sentido de la vida, que necesita situar su lugar y encontrar orden en el cosmos. Se han encontrado restos de 33 individuos. También se ha hallado un hacha bifaz a la que los científicos han denominado Excalibur. ¿Qué significa tal número de cadáveres acumulados en un solo lugar? ¿Qué sentido tiene la presencia de la bifaz?
Los científicos y los prehistoriadores trabajan para comprobar, deducir, verificar, para convertir la especulación en hipótesis, para transformar la hipótesis en tesis tras los análisis y los debates. Mientras ello ocurre, hay indicios que permiten suponer que por primera vez en la historia de la humanidad, los heidelbergensis cuidan y homenajean a sus muertos. Manifiestan sus más profundos sentimientos de pena, de dolor, de amor. Los seres humanos traspasan las fronteras del instinto para encontrar su sensibilidad, para hallar su espíritu. Pero la dura realidad de lo cotidiano impera y la búsqueda de alimento es una necesidad constante. La caza es peligrosa para los heidelbergensis, ya que cuentan con sus lanzas, pero parece ser que estas no están hechas para ser arrojadas, sino que se utilizan como medio de ataque y defensa, manejándolas con las manos sin soltarlas. En el yacimiento de Torralba Ambrona, en la provincia de Soria, se han hallado restos de unos 300.000 años de antigüedad de más de 60 animales prehistóricos, entre ellos algunos elefantes, junto a los que se han encontrado utensilios humanos que parecen asociarse con su muerte. Es posible que los animales hubiesen elegido estas zonas para morir y simplemente se hiciese una actividad carroñera. Lo cierto es que en medio de una naturaleza hostil, el ser humano de aquella época obtiene de los mamíferos las proteínas cárnicas necesarias para mejorar su alimentación basada en el consumo de plantas, raíces y frutas. Los heidelbergensis poseen herramientas ya muy perfeccionadas y su nueva tecnología les permite obtener picos, hendedores y hachas bifaces. Visten pieles que curten con pequeñas herramientas. Están organizados y se ayudan unos a otros. La colectividad se une en torno al fuego, que pronto adquiere una función vertebradora de la sociedad que potencia su dimensión mítico-religiosa. La alimentación ha desempeñado hasta entonces un importante papel en el desarrollo humano. Desde las primeras evoluciones con la existencia de grupos carnívoros, en diferencia con los herbívoros, los cambios de dieta llevan a la transformación del cuerpo y al cambio de fisonomía. El intestino se hace más pequeño y la energía ahorrada permite desarrollar un cerebro superior dotado de más inteligencia, capaz de heredar las experiencias acumuladas en su reciente pasado y de prever su subsistencia. El yacimiento de la Sima de los Huesos, uno de los más importantes hallados en el mundo, permite, a través de los análisis científicos, conocer muchas de sus cualidades físicas. Suelen ser diestros y utilizan palillos dentales para el cuidado de su dentición. El estudio de los huesos de la laringe permite intuir que aquellos seres tienen lenguaje articulado, se comunican por medio de la palabra.
Otro de los hallazgos significativos es el de los huesos de la pelvis de una mujer. Tras miles de años de vida en Atapuerca, el heidelbergensis desaparece. Su existencia se desvanece en la naturaleza y solo queda su recuerdo protegido en el silencio y la profundidad de las cuevas. Las glaciaciones se suceden. A periodos de intenso hielo siguen épocas más templadas. A las de inmensas lluvias, otras de terrible sequedad. Los mamíferos, para protegerse del frío, han desarrollado capas de pelo y grasas subcutáneas para conservar el calor de manera más eficaz. En estas durísimas condiciones climáticas, otra especie humana, evolucionada desde el Homo heidelbergensis, aparece en la península ibérica. Es el Homo sapiens neanderthalensis, que habita la Tierra durante más de 200.000 años. Una parte importante de la vida de los hombres de Neandertal tiene lugar durante la era glacial. El hielo cubre gran parte del territorio. La temperatura es de 25 grados bajo cero. Su vida es un constante ir más allá en el sendero marcado por el sol poniente, en busca de nuevos territorios en los que albergar nuevas esperanzas de subsistencia. En la península ibérica, hace unos 30.000 años, encuentran el último de sus mundos. Unos fuertes lazos de solidaridad unen a los grupos de número reducido y muy dispersos. Cuidan de sus enfermos, de los ancianos, de los lesionados, entierran a sus muertos. Habitan cuevas, como esta, situada en los parajes cántabros de Puente Viesgo. El cráneo de los neandertales es estirado con un gran reborde supraorbital. Su mandíbula carece de mentón. Los dientes tienen una gran fortaleza, pero están muy desgastados por el masticado de materias duras, raíces o pieles. Curiosamente, el mayor desgaste se aprecia en las dentaduras femeninas. Son muy hábiles trabajando la piedra y el hueso. Tienen una industria lítica ya muy desarrollada. Primero preparan las piedras tallándolas hasta conseguir unos núcleos de forma redondeada, de los que luego desgajan las lascas que retocan hasta su acabado final. Esta técnica permite una economía de esfuerzo y mayor obtención de piezas con más calidad desde la materia prima original. Fabrican también lanzas de madera que ya se diseñan para ser arrojadas. Los neandertales son muy corpulentos, de huesos muy gruesos y una musculatura muy desarrollada. Necesitan conseguir diariamente alimentos que les proporcionen las calorías que su potente cuerpo exige. Las tundras, los desiertos polares y los bosques helados ofrecen unas reducidas posibilidades de cazar y unos vegetales escasos. Aunque son hábiles recolectores, cazadores y carroñeros, para estos seres humanos conseguir el alimento que les permita mantenerse con vida es una tarea ardua. Las difíciles condiciones ambientales impactan en los neandertales como en las demás especies, produciéndoles roturas de huesos y frecuentes patologías. Su nariz es muy grande. Está adaptada para calentar eficazmente el aire que entra en sus pulmones.
fauna aislada, difícilmente accesible y poco numerosa, solo la caza de animales de buen tamaño puede solucionarles el problema de su manutención almacenando su carne. Pero la caza es complicada. Es imprescindible la cercanía a las presas para así poder atravesar con las lanzas la dura piel que las recubre. El neandertal cuenta con su gran masa muscular para conseguir la fuerza necesaria en el lanzamiento. Confía en su poder físico y en el sigilo. El hombre de Neandertal se desplaza por distintos parajes en busca de sustento. Pero no es capaz de aprovechar todos los recursos que la naturaleza posee. No hay constancia de que llegasen a consumir los productos que el mar les ofrece. No comen marisco y raramente peces. Hay otra especie humana que sí sabe beneficiarse al máximo de todas las posibilidades que le ofrece la naturaleza. El neandertal no está solo. Durante más de 100.000 años coincide con otro hombre, el Homo sapiens sapiens. Este tiene una gran aptitud para observar e interpretar el mundo que le rodea y puede adaptarse a las condiciones más extremas. Las dos especies no se unen, no se mezclan, no hay simbiosis. Parece ser que neandertales y sapiens sapiens, dotados ambos de gran sensibilidad e inteligencia, se respetan. Nada indica que entre ellos hubiese agresividad, sino tan solo observación. Los hombres sapiens sapiens se han extendido por Europa y también necesitan aprovechar los escasos recursos existentes. Sus orígenes provienen de África, donde surgieron aproximadamente unos 160.000 años antes de nuestra era. El Homo sapiens sapiens, el hombre actual, el hombre moderno, fue poblando el mundo a lo largo de 700 generaciones. El nivel del mar estaba 75 metros más bajo que hoy en día y permite alcanzar al hombre todos los confines de la Tierra. El sapiens sapiens tiene una gran capacidad para inventar nuevas habilidades y tácticas. Sabe aprovechar la orilla del mar, rica en nutrientes, y las algas que le proporcionan yodo y sales minerales. También se beneficia de los ríos en los que pesca y las montañas en las que caza. Posee una conciencia más desarrollada que cualquier otra especie humana hasta entonces.
Tiene fuerza y resistencia. Y ante todo, es capaz de diseñar una estrategia para la vida. Dotado de una menor musculatura que el neandertal, sustituyen la fortaleza por la habilidad. Un utensilio tan aparentemente sencillo como el propulsor lo demuestra. La simple incorporación de este a las lanzas hace que el brazo haga palanca, aprovechando al máximo su potencia. Las lanzas salen despedidas con gran fuerza y velocidad y atraviesan más fácilmente las duras pieles de las presas. Después de miles de años de coexistir, la presencia cada vez más numerosa del Homo sapiens sapiens, junto a otras causas aún por determinar, parece que propicia la desaparición del hombre de Neandertal. El neandertal, un ser complejo, con gran previsión e inteligencia, capaz de comunicarse con sus semejantes mediante un lenguaje suficiente para desarrollar un pensamiento simbólico, desaparece para siempre. La imborrable semilla del neandertal en la evolución material y cultural de la humanidad se difumina en el oscuro pasado del tiempo. Pudo no ser así. Se especula con que en plena diáspora final, una mujer neandertal queda aislada. Es uno de los últimos representantes de su mundo. La desesperación se torna en esperanza al encontrarse con hombres sapiens sapiens. Ningún testimonio indica cómo fue el encuentro. Tan solo que hay posibilidad de que se produjese. Y si ocurrió, nada hace pensar tampoco que tuviese que ser agresivo o violento, sino tan solo sencillamente necesario. Un hallazgo sí parece probar su efecto. En la Garbelu, una tumba muestra los restos de un niño cuyos rasgos son mixtos de neandertal y de sapiens sapiens. Pero no hay más descendencia. Los neandertales no se perpetúan, desaparecen. A lo largo del tiempo, de manera desconocida, especies dotadas de poder e inteligencia se extinguen para siempre. Solo una, la del Homo sapiens sapiens, permanece en la Tierra. De ella descendemos directamente. Hace miles de años, los hombres sapiens sapiens viven en pequeñas colectividades donde todo se comparte. El trabajo y el sosiego, la aventura y la necesidad. Se intercambian con otras comunidades, experiencias, hallazgos, territorios proclives para la caza. La solidaridad es imprescindible. Cuentan con útiles bien parecidos a los de hoy en día. El aspecto de estos hombres y mujeres de tan remotas épocas, constatado por los restos arqueológicos recogidos, nos sorprende por su modernidad. Obtienen pinturas, cocinan, preparan y utilizan pieles que han cosido con agujas, las tiñen.
Tejen cestos que les ayudan en la recolección y el transporte. Manifiestan sus estados de ánimo y sus sentimientos. Son capaces de recapacitar sobre el pasado y proyectarse hacia el futuro. La llegada del sapiens sapiens, del hombre moderno, transformará el mundo, desafiará el caprichoso acontecer de la naturaleza, dominará la tierra. En los tiempos sucesivos, la península ibérica verá la evolución de los utensilios de piedra, el albor del arte, la interpretación del mundo transformando el pensamiento en imágenes. La prehistoria desmiente los tópicos del trogloditismo brutal con que se quiso caracterizar el inicio de los seres humanos. Rebate la uniformidad en su evolución y sí habla de sus diversos mundos, de sus distintas sensibilidades. Un nuevo camino comienza para el hombre, señalado por otras especies humanas que paradójicamente alcanzan su final después de un largo trayecto. En el recorrido nos dejaron sus experiencias, sus conocimientos, su visión del universo. Quizás la Tierra preservase la memoria de estos seres humanos primitivos para que al libertarla, mucho tiempo después, los hombres y mujeres actuales no olvidásemos la importante herencia que nos legaron. El mundo existe porque lo miramos, la vida porque la sentimos.